noches a todos y antes que nada un pequeño anuncio. Os habrá salido un aviso de que se va a grabar la reunión. Tranquilos que simplemente saldrán en grabación los que hablemos, así que no saldrá nadie más, pero es para poderlo compartir con más personas. Y ahora sí, pues bienvenidos a todos a este webinar. Creo que no sorprenderá a nadie si digo que 2020 va a ser un año que va a ser difícil de olvidar para todos. La verdad es que en marzo del año pasado la vida nos cambió de la noche a la mañana. Y realmente durante todo este tiempo hemos tenido mucha información y de diverso tipo, muchos análisis sobre el impacto que esta pandemia está teniendo en toda nuestra sociedad y en varios sectores. Concretamente, quizás se ha hablado sobre todo de las áreas de economía y de salud, y es verdad que han sido dos áreas muy golpeadas y muy dañadas por la pandemia. Sin embargo, desde Alianza Solidaria, ya que nuestro enfoque está en la infancia, pues pensábamos y valorábamos si también hemos tenido suficiente información sobre cómo ha afectado la pandemia a la infancia, y pensamos que aunque ha habido, pues aún queda mucho que decir, concretamente en el tema de la educación, ¿no? Y es que no cabe duda de que los niños se han visto afectados por la pandemia de una manera especialmente en el tema de la educación. Las escuelas cerraron también de un día para otro a nivel mundial, algo que no nos podíamos ni imaginar meses antes. Las iglesias también cerraron sus locales de culto y añadieron una virtualidad más a las relaciones que los niños tenían que tener en su educación. Las familias se vieron afectadas y se convirtieron ya no solo en hogares, sino en escuelas, en iglesias, y además la única base donde los niños podían tener relaciones físicas, ¿no? Así que la familia también se ha visto muy afectada, especialmente en la educación. Los padres nos hemos convertido en maestros de un día para otro, ¿no? Y es en ese sentido que queríamos hacer esta pequeña reflexión en este webinar tratando estos temas de la educación en estos ámbitos. Y hemos querido también tratar el tema de cómo ha afectado a la educación en Latinoamérica por dos razones. Primero, porque pensamos y hemos visto muy claramente en la pandemia que lo que afecta en un lugar del mundo nos va a afectar de una manera u otra a todos, ¿no? Pero también porque pensamos que el tener una perspectiva de las necesidades de las mismas dificultades que han podido tener en otros sitios con mayores dificultades aquí, nos ayuda a poner en cierta perspectiva también nuestra realidad, ¿no? Y ahora sin más, bueno, queremos antes de empezar dar a conocer un poquito, para los que no los conozcáis, que supongo que habrá quien no, quién es la entidad que lo organiza, que es Alianza Solidaria, dependiente de Alianza Evangélica, y vamos a poneros un breve vídeo de un minutito y poco más para dar a conocer a esta entidad. Así que vamos a ver un vídeo. Alianza Solidaria es una organización cristiana que nace en el seno de la Alianza Evangélica Española con más de 140 años de servicio. Nuestro compromiso con la misión de combatir la pobreza y sus causas descansa sobre la transparencia en la rendición de cuentas y en el intercambio de información, tanto a los que nos apoyan como a los que servimos. Y esto lo hacemos poniendo el foco de nuestra intervención en la niñez vulnerable y su entorno. Por un lado, promoviendo el desarrollo integral de los niños, es decir, considerando no solo sus necesidades físicas, sino también sus necesidades emocionales, intelectuales y espirituales. Y por otro, favoreciendo el desarrollo autosostenible de sus familias y su comunidad. Pero nuestro trabajo no lo hacemos solos. Lo hacemos con la colaboración de personas, iglesias y entidades afines que comparten nuestra visión. Porque, como dice nuestro lema, juntos podemos. Bien, pues sin más presentaciones ni más demora, vamos a empezar ya con las ponencias. Simplemente a modo del desarrollo práctico de las sesiones, vamos a tener 4 sesiones de 12 minutos cada uno, destacando estos diferentes aspectos: la educación en la familia, la educación en las iglesias, la educación en las escuelas y también la educación y cómo ha afectado en Latinoamérica.
Y después de cada una de estas ponencias vamos a tener 3 minutos en las que vamos a tener un tiempo de poder hacer preguntas al ponente sobre lo que ha estado explicando, sobre cualquier cosa que tengáis. Las preguntas se podrán hacer a través del chat, así que en cualquier momento en que estéis oyendo al ponente y tenéis una pregunta, la escribís en el chat, yo intentaré recopilarlas e intentaremos dar respuesta a la mayoría que podamos en esos 3 minutos porque queremos ser respetuosos con el tiempo que hemos propuesto en total. Así que, sin más, pues vamos a empezar en cómo ha afectado la educación en la infancia en toda la familia. Y para ello hemos invitado y damos las gracias porque ha acudido a este llamamiento pues a Lidia Martín. Ella es licenciada en psicología, conferenciante y escritora de varios libros y ejerce como terapeuta en activo desde hace 20 años. Pues sin más, damos paso a que Lidia pueda tratar el tema. Gracias. Pues si tuviera que resumir en una única palabra cómo creo que esto nos ha impactado como familias, usaría una que me gustaría que grabarais a fuego a lo largo de este rato, porque todo lo que voy a estar explicando va a girar alrededor de ella, y es la palabra convalecientes. Es una palabra que no solemos usar para el plano de lo emocional o de lo psicológico. Es una palabra que se suele utilizar sobre todo en el ámbito de lo físico, cuando pasamos por una operación quirúrgica, por ejemplo. Pero, sin embargo, aplica absolutamente a todo lo que se está viviendo. Llevamos ya un año largo de pandemia. Estamos todavía, aunque no lo parezca, recomponiéndonos, porque efectivamente esto no está terminado. Algunos piensan que deberíamos estar ya ajustados. Es difícil poder estar ajustados cuando los cambios se suceden de un momento a otro y las noticias no paran de actualizarse y uno tiene que estar decidiendo sobre la marcha todo el tiempo. Y eso ha impactado de una manera brutal sobre nuestras familias. Nuestros hijos, lógicamente, lo viven, lo sufren. Es diferente el impacto que se ha vivido en niños que el que se ha vivido en adolescentes. Quizá en los adolescentes, por ejemplo, se nota muchísimo cómo lo están sufriendo mucho a nivel de interacción social, con lo necesario que es para ellos el grupo, la referencia a ese grupo, el sentirse aceptados, positivamente evaluados. Muchos de ellos efectivamente están teniendo también un montón de problemáticas derivadas de todo lo que eso significa cuando lo pierden. Los niños quizá lo han vivido de otras maneras, mucho mirando hacia sus papás y sus mamás y cómo ellos lo estaban viviendo. Y en ese sentido es que una de las urgencias que considero que tenemos que afrontar como padres tiene que ver sobre todo con cómo vamos a dar respuesta a los adultos a las 3 problemáticas principales que se están dando en este tiempo. Son 3 que hemos oído mencionar muchísimas veces, que forman parte incluso de nuestro lenguaje popular, que están constantemente mencionándose en las esquinas de nuestras calles, en conversaciones entre pasillos, en los rellanos con nuestros vecinos, pero que realmente muchas veces no sabemos lo que significan. Las estamos viviendo, pero no sabemos identificar lo que son. Y en la medida que los padres vivimos esto y no sabemos dar respuesta a ello, nuestros hijos, por una parte, los chiquitines sobre todo, que se referencian mucho a nosotros, no están teniendo el modelo de resolución que necesitan también para abordar ellos mismos sus propias situaciones, y nuestros adolescentes, que no tienen ahora mismo esas otras referencias, que desgraciadamente están casi tragando YouTube bastante más de la cuenta, mucho más Netflix del que nos gustaría y más Internet como referencia, tampoco están viendo en nosotros a veces los modelos necesarios. Así que las 3 palabras de las que quiero hablar rápidamente son estrés, ansiedad y depresión. Estos son los 3 males que han impactado de manera radical en nosotros a lo largo de este año. Ya impactaban en nosotros antes, esto lo veo en la clínica constantemente, estamos recibiendo constantemente a lo largo del día y a lo largo de las semanas de todo este año pacientes que una y otra vez presentan ese trío, digamos, casi garantizado de los 3 elementos que se retroalimentan mutuamente. Y os decía que son 3 cosas de las cuales la gente habla, pero que muchas veces no sabemos poner en su justo contexto y no sabemos ni siquiera identificar si las estamos padeciendo. Cuánto más nos cuesta saber si nuestros hijos las están padeciendo. Así que a la hora de pensar cómo esto ha influido en la educación, cómo está influyendo en el contexto familiar, necesitamos saber
Por una parte, si nosotros estamos viviéndolo y por otra parte, si nuestros hijos también están en medio de ello, porque mucho de lo que se está sufriendo en las casas y muchos de los palos en las ruedas que notamos que tenemos en medio de este proceso educativo en el que estamos inmersos y del que no nos podemos bajar, tiene que ver con saber lo que está sucediendo. Voy a dar 3 sinónimos que serían el equivalente sencillo que nos permite entender si estamos pasando por estrés, si estamos pasando por ansiedad, si estamos pasando por cuadros depresivos y a la par si nuestros hijos están atravesándolos. En primer lugar, si yo preguntara a 100 personas si están estresadas, muchos no sabrían decírmelo. Pero si yo les pregunto si están desbordadas, es decir, si el balance entre la situación que se ha impuesto y sus recursos no les sale en positivo, el 100% prácticamente dirían que están desbordados. Y quizá nos tenemos que preguntar si nosotros lo estamos, si nos sigue desbordando la situación, si seguimos pensando que es inmanejable tal y como se nos presenta, si tenemos los recursos para ir peleando en el buen sentido ese minuto a minuto y si nuestros hijos se están sintiendo desbordados. Así que esa primera palabra estrés la voy a equiparar a desbordamiento. En segundo lugar, la palabra ansiedad tiene todo que ver con llevar mal la incertidumbre. Y si algo está pasando en el 2020 es que es un año de incertidumbres que se ha extendido hasta el 2021. No sabemos muy bien qué va a pasar el año que viene en las escuelas. Algunos nos hemos planteado incluso si pasar a nuestros hijos de la pública a la concertada. Mi hija, por ejemplo, va un día sí, un día no a clase, le ha roto radicalmente el hábito de estudio, se ha notado muchísimo en las notas, por ejemplo. Bueno, pues los padres nos estamos haciendo este tipo de preguntas. Y claro que notamos que, igual que nosotros llevamos mal esa incertidumbre, ellos se preguntan, ¿esto va a ser así siempre? ¿Cuánto tiempo más va a durar esto? ¿Cuánto más tiempo no voy a poder ver a mis compañeros más que de 15 personas en 15 personas, un día sí, un día no? Cuando además voy a clase y a lo largo de esas 5 horas tengo 4 exámenes porque me los hacen en los días que tengo presencial y no tengo mis clases online y hace mucho que no conecto con mis amigos. Incertidumbre. Cuando las personas no manejamos bien la incertidumbre, somos carne para la ansiedad. Y se nota mucho en sintomatología física, pero no solo en sintomatología física. Estamos viendo niños y adolescentes preocupados. La preocupación como sintomatología ansiosa por excelencia y en algunos casos yendo un poquito más allá. Ahora, tercer elemento. El tercer asunto tiene que ver con el bajo estado de ánimo, que tiene todo que ver con sentirse indefenso. Ese es el sinónimo que voy a plantear en este caso como equiparado a ese bajo estado de ánimo. ¿Por qué? Porque cuando yo llevo un tiempo estresado y eso me lleva a tener ansiedad y esa ansiedad se sostiene durante un tiempo, y ahora explicaré la conexión entre lo uno y lo otro, a veces ya uno se plantea, si esto va a ser así por tanto tiempo más, yo me rindo. Uno ya empieza a preguntarse no solo ¿y si pasa tal o cual cosa? Que eso era la pregunta típica de la ansiedad, sino que empiezo a preguntarme ¿para qué? ¿Para qué molestarme? ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué levantarme por la mañana? ¿Para qué sentarme con los niños a estudiar si al final van a suspender? Si al final esto no vale para nada, si al final casi que lo único que apetece es rendirse. Desde luego, si algo quiero invitar es a la esperanza, porque aunque os estoy contando este panorama, algo que también estamos constatando, en la consulta se ve muy evidentemente y en las conversaciones de pasillo también, es que aunque efectivamente esto nos está costando un periodo de ajuste y estamos convalecientes, insisto, también hay muchas personas que se están recolocando precisamente por este regalo que hemos recibido en forma de envoltorio horroroso, pero que entendemos que también incorpora algunos elementos de reto, de desafío, de bendición, incluso en nuestra terminología evangélica, porque entendemos que Dios está permitiendo esto para nuestro bien. Y nos cuesta mucho ver esto cuando hemos perdido personas por el camino y efectivamente nuestro estado de ánimo se resiente porque no solamente estamos bajos de ánimo por cuadros depresivos, que a veces también, es que todos estamos en duelo. Hemos perdido libertades, hemos perdido normalidad, hemos perdido rutinas, hemos perdido expectativas, proyectos de vida, se han perdido empleos, se ha perdido economía, estabilidad, se han perdido personas, se ha perdido estado de salud. Y nuestros hijos también han tenido un montón de pérdidas y siguen acumulando esas pérdidas. Claro, ¿cómo manejamos nosotros esto en casa? Esta es una pregunta que puede marcar radicalmente lo que está pasando y lo que va a pasar. Y os hablo en términos de esperanza, como digo, porque mucha gente está utilizando precisamente la pandemia como elemento de remontada.
¿En qué sentido creo que no solamente esto nos ha desafiado y nos ha descolocado, nos está sacando temporalmente a la cuneta de la carretera, sino que además en algún punto puede ser el acicate, el elemento de empuje, el trampolín que puede recolocar algunas cosas que estaban bastante descolocadas? Voy a plantear dos elementos principalmente. Hacía ya bastante tiempo que los que nos dedicamos a la asistencia y a la educación, y yo en parte hace muchos años que estoy también implicada con temas formativos, colaborando con la FAD, escribiendo materiales educativos, una de las cosas que yo he hecho mucho en falta, y esto lo comentamos muchas veces entre educadores, es la realidad de que las familias, en parte, nos habíamos relajado en exceso quizá en depositar en las espaldas de profesores, otros agentes colaboradores como la escuela, muchos de los elementos que tenían que ver con educación. Pues mira por dónde esto ha venido a obligarnos a tener que volver a tomar las riendas, y esto no va solamente de enseñarles matemáticas, lengua y literatura o historia, sino que estamos viéndonos obligados a tener que enseñarles valores para la vida, cómo se supera la dificultad, cómo se afrontan los momentos de crisis, qué significa la psicología del cambio, en definitiva. Hay otro ámbito en el que también he estado especialmente preocupada estos años, y es aquellos que somos cristianos, por ejemplo, de qué maneras hemos ido abandonando también el aspecto de la educación espiritual de nuestros hijos hacia las escuelas dominicales, hacia lo que podían recibir en la iglesia, y resulta que mira por dónde hemos tenido que invitar al Señor a casa. Hemos tenido que olvidarnos de las cuatro paredes de las iglesias y hemos tenido que obligarnos a hacer lo que siempre debimos hacer de una manera todavía más intencional. Y nuestros hijos, que nos escuchan muy pocas veces pero nos observan todo el tiempo, están teniendo que tomar notas de cómo nosotros estamos viviendo todo esto. El mensaje que quiero trasladar es: sí, estamos convalecientes, pero por otra parte, todo lo que estamos haciendo está construyendo un nuevo edificio. De estas ruinas reconstruimos, podemos crear buenos y nuevos cimientos en medio de lo que está pasando, y tenemos la posibilidad de construir algo muy bueno a partir de donde estamos. Si queremos manejar el estrés, nuestros hijos nos tienen que ver reaprendiendo a hacer las cosas de otra manera. Ese es el enfoque que se sigue en una consulta cuando alguien quiere trabajar con alguien sobre el estrés. Cuando un terapeuta tiene que invitar a alguien a superar su estrés, ya que no ha podido prevenirlo, y aquí difícilmente lo podíamos prevenir, lo que sí que podemos hacer es, bueno, ¿qué aspectos puedo cambiar de mi situación? No puedo impedir que llueva, pero puedo elegir si salgo a la calle con paraguas o no, por qué lado de la acera voy a caminar, si me meteré o no en los charcos, qué tipo de ropa voy a llevar puesta o cuánto tiempo estaré en la calle para mojarme lo menos posible. No puedo cambiar la situación, pero puedo establecer de qué manera voy a procurar que eso me impacte lo menos posible. Y puedo utilizar este tiempo para ganar en recursos. La ansiedad, por otra parte, se enfrenta como manera de superarla. Si el estrés lo que ha de hacer es obligarnos a reaprender, para enfocar la ansiedad lo que hacemos es enfrentarnos a aquello que nos da miedo. Y porque tenemos miedo nos ponemos mascarilla, pero para no caer en la ansiedad debemos seguir saliendo a la calle y hacer vida lo más normal posible. ¿Cómo se trabaja el tema de la depresión? Sobre todo abordando y elaborando los duelos. Lo que nos duele no nos puede llevar a mirar para otro lado. Por muy convalecientes que estemos, seguimos estando donde estamos, no podemos bajarnos de este barco y nos toca entonces elaborar ese punto en el que estamos. Así que yo lo dejo aquí, espero haberos retado de alguna manera, tener una hoja de ruta en mente creo que nos ayuda aunque estemos convalecientes. Pues muchas gracias, Lidia. La verdad es que es difícil condensar en tan poco tiempo todo lo que nos has dicho, y creo que lo has hecho muy bien. Os recuerdo a todos los que estáis escuchando que podéis lanzar vuestras preguntas a través del chat, y ahora ella tendrá un espacio de tan solo 3 minutos para responder. Entonces, bueno, ya tenemos una pregunta, y es si podrías explicar un poquito más cuáles han sido las pérdidas de los adolescentes en esta pandemia. Sobre todo relaciones interpersonales, la posibilidad de referenciarse a un grupo. Pensad que en este momento de la vida, lo que ellos necesitan, porque no tienen su personalidad todavía formada, es referenciarse a un grupo del que toman y adoptan su personalidad temporalmente hasta que desarrollan la suya propia. Claro, al final resulta que la única referencia que han tenido es la familia, que es justo de donde ellos se quieren ir desvinculando, porque como bien sabéis no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos. Así que justo donde ellos no se quieren referenciar tanto es casi lo único que han tenido, y por eso se están lanzando de cabeza a Internet, y en eso hay que tener mucho cuidado. Pues muy bien, gracias. Y una pregunta más. El tema de elaborar los duelos que comentabas ahora al final, si podrías explicar un poquito más, ¿a qué te refieres con ello?
5 columnas muy rápidas. Si queréis hacer un ejercicio de elaboración potente, os diría, dibujad 5 columnas en una página. Vamos a analizar los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? ¿Qué grabaría una cámara de vídeo? De cada uno de esos hechos que yo recojo y que son cosas que creo debo elaborar, me puedo llevar una flecha a la segunda columna que vamos a llamar sentimientos o emociones. ¿Qué me ha generado cada uno de esos hechos? Cuando yo luego examino en la tercera columna cuáles han sido los aciertos frente a cada uno de esos hechos y sentimientos, y en la cuarta puedo analizar errores que se han cometido o que he cometido o que otros han cometido y que me han salpicado, o cómo estoy viviendo esas pérdidas en el lado positivo y en el lado negativo. Puedo rellenar la quinta, que tiene que ver con conclusiones. Y elaborar el duelo significa muchas veces que necesito mojarme del barro que intento normalmente evitar, aunque llore mucho, aunque patalee, aunque le tenga que pegar una patada a una silla de vez en cuando, no pasa nada, ¿vale? Se puede superar, no rompáis nada, pero a veces hay que gestionar eso de alguna manera. Esas 4 primeras columnas, si os dais cuenta, nos permiten mirar hacia el pasado, pero la quinta tiene todo que ver con el presente y con el futuro. Así que cuando yo elaboro mis duelos, no necesito volver sobre las 4 primeras columnas una y otra vez. Me puedo ir a la quinta, me puedo ir a esas conclusiones y vivir conforme a esas conclusiones, a presente y a futuro, sin tener que estar rebozándome constantemente en las 4 anteriores. Ahora, si ignoro esas 4 y pretendo proseguir la vida, eso es una herida que se deja sin desinfectar y que con el tiempo termina abriéndose. Igual se te manifiesta con una úlcera de estómago, o se te manifiesta con un trastorno de Crohn, o con cefaleas migrañosas, o del tipo que sea, pero no hay factura que se quede sin pagar en ese sentido. Pues muchas gracias, Lidia. Para poder seguir con el programa y tener tiempo para todos, vamos ahora a pasar a la siguiente parte de la exposición, que es el tema de cómo ha afectado la educación en la infancia en la Iglesia, ¿no? Y para ello hemos invitado a Javier, al que le agradecemos también que haya aceptado la invitación. Él es licenciado en Educación Física y profesor de ERE, lleva 22 años como director del Ministerio Infantil La Semilla de Trigo en España, y también en los últimos años es el presidente del Grupo de Trabajo de Infancia de la Alianza Evangélica Española, así que tiene experiencia en este ámbito de la educación en la infancia dentro de las iglesias. Así que sin más, pues damos paso a Javi para que pueda también hablarnos. Muchas gracias, Mari. Y gracias también, Lidia, por esta excelente exposición y muy práctica, muy útil. Bien, antes de entrar en lo que es la propuesta, sí que quise hacer una breve comentario inicial, que también me ha inspirado, cosas que ha dicho Lidia. En principio, al inicio de la pandemia y a los pocos meses de estar todos pues, en esta situación de shock, tanto desde el Grupo de Trabajo por la Infancia aquí en España, como también en colaboración con los movimientos latinoamericanos desde el ámbito evangélico, pues estábamos pulsando la situación. Cómo nos sentíamos las personas involucradas en el ministerio con la infancia, y me ha recordado mucho a alguna de esas 3 palabras que inicialmente Lidia nos compartía. La mayoría de personas que estaban involucradas en el ministerio con la infancia más o menos reflejaban estas palabras o sentimientos también, el tema de la desorientación, la frustración y, coincido con lo que antes decía Lidia, el desánimo, al ver que lo que se estaba haciendo durante años, esa inercia de décadas y de generaciones, pues con esta pandemia no era posible hacerlo de las mismas condiciones en las que estábamos acostumbrados, ¿no? De alguna manera, ese desánimo era mayoritario en las personas con las que nos entrevistábamos, hablábamos, intentábamos animar desde esa perspectiva de esperanza y que cada vez pues, tenemos evidentemente más cerca. Así que, bueno, coincidiendo con lo que nos compartía Lidia, pues empezamos esta introducción. Vale, en cuanto al desafío que nos ha supuesto esta pandemia a la educación eclesial, entiendo esta perspectiva de eclesial, como ahora voy a explicarlo, desde una perspectiva amplia. Tanto en el concepto de educar, que nuestra situación significaría guiar, ¿no? Acompañar en el proceso de desarrollo a los niños y a las niñas a los que servimos desde los ministerios cristianos. Como sabemos, la palabra iglesia la usamos con 2 significados diferenciados, pero complementarios. En un sentido más original, la iglesia es la suma del pueblo de Dios, que por Jesús es reconciliado con el Padre y guiado por el Espíritu. Por lo tanto, es una comunidad mundial, transcultural y transtemporal. Es decir, trasciende las barreras espaciotemporales y denominacionales.
En un sentido posterior y más extendido en nuestro entorno tradicional evangélico, cuando hablamos de iglesia, la iglesia, nos solimos referir a la congregación local o a los ministerios locales, la comunidad concreta en un espacio, en un tiempo y en una cultura. Desde esa perspectiva, la pregunta de cuál es la responsabilidad o el desafío para la iglesia frente a la pandemia, evidentemente se nos hace mucho más amplio, ¿verdad? Dicho esto, creo que estaremos todos de acuerdo que es innegable la responsabilidad educativa que tiene la Iglesia Universal, en el sentido de acompañar y guiar en el desarrollo de las personas desde la perspectiva y fundamento de las enseñanzas de Jesús, que es el sumo maestro, y con la guía del Espíritu. La Iglesia local, en sus múltiples expresiones, sea como comunidad, como organizaciones, como ministerios, como individuos también, es parte de esa responsabilidad a la hora de concretar la reflexión tanto pedagógica como también la acción educativa. Para finalizar esta introducción, quiero señalar también esa doble acepción bajo la que se ha entendido históricamente el vínculo, la relación entre educación e iglesia. Por un lado, dijéramos extremo, en un extremo se encontraría la idea de que la iglesia solo está llamada y autorizada a educar en cuestiones de fe y religión o espiritualidad, debiendo dejar la educación para la vida en manos de otras instituciones seculares. Esta acepción suele ser la más extendida en la praxis de los ministerios en las iglesias locales. El ejemplo más conocido es la Escuela del Domingo, que se centra en enseñar la Biblia a los niños y enseñanzas de ámbito doctrinal. En el otro lado, podríamos encontrar la idea de que la Iglesia está llamada a educar a la persona en todos los ámbitos de la existencia, incluida la cotidianidad de la vida práctica, en los ámbitos familiar, escolar, social, económico, político, sexual, como manera de ser fieles al modelo que Jesús presentó de la levadura, la sal, la luz, y así tener una proyección natural hacia el exterior de las comunidades locales o de los templos. Dicha esta introducción, sí que quisiera plantear algunos de los desafíos y oportunidades que esta pandemia que estamos pasando pueden aportar al ministerio infantil tradicional, al que estamos acostumbrados, ¿no? En primer lugar, la pandemia y el confinamiento han generado o quizás visualizado ciertas necesidades y problemáticas que atañen especialmente a la infancia. Antes nos compartía Lidia algunas de ellas en el ámbito familiar, en el ámbito emocional, también en lo social, en lo educativo y, cómo no, en el ámbito de la espiritualidad. Esas necesidades y problemáticas nuevas o que han surgido o que se han reivindicado han apuntado muchas veces a los ámbitos o problemáticas dentro de los campos de la salud mental, sobre todo, y emocional. En el ámbito de la pobreza, ha habido un incremento de la pobreza también que ha afectado todavía más a la infancia y que esto evidentemente está todavía por evaluar en nuestro país. La situación de los abusos, de los maltratos, si bien la parte positiva, también nos lo recordaba Lidia, de ese incremento en la relación con la familia que ha podido servir para estrechar lazos y revisar planteamientos familiares en lo educativo, pero también ha aportado el incremento de situaciones de riesgo para la infancia en hogares en los cuales los niños estuvieran en riesgos de maltrato o abuso, ¿verdad? Y cómo no, hablar también del aislamiento, el aislamiento infantil, la soledad. En segundo lugar, otro desafío y oportunidad sería que los niños han perdido o limitado el contacto con maestros o líderes. También la anterior propuesta de Lidia nos lo recordaba. Esta situación ha provocado la limitación en la posibilidad de reunirse, por lo que el contacto directo de los ministerios se ha reducido, incluso eliminado. Y esa relación, insisto, entre maestros, entre líderes, entre monitores y niños, pues ha sufrido esas consecuencias de limitación o desaparición. En tercer lugar también, este cambio ha incrementado
el contacto con la familia, mostrando una vez más la necesidad de que los padres tomen el protagonismo en el ministerio educativo de sus hijos, también en el ámbito de la espiritualidad. La realidad es que muchos padres y madres, tras la sorpresa de la situación que se generó al inicio de la pandemia, posteriormente no se han visto ni preparados ni a menudo motivados o acompañados para poder realizar esa tarea fundamental en el hogar de acompañamiento espiritual a los niños. Esta situación vuelve a poner en el debate la estrategia tradicional de los ministerios eclesiales en tensión con cuál es el papel de la familia en el ministerio con la infancia, así como la necesidad de comunicación y cooperación entre ambos lados, lo que provee la iglesia local y la propia familia, por el bien de los niños. Ese es un punto que se trabajó mucho en el Congreso de 2019 sobre el Ministerio de la Infancia y posteriormente a los pocos meses pues tuvimos la situación de la pandemia que venía de alguna manera a reforzar esta reflexión y esta necesidad de cambio. Por último, el auge de los encuentros online para sustituir a los encuentros presenciales. Esto sería otra de los desafíos y de las oportunidades. Esto ha obligado a cambiar la metodología, los materiales y las prioridades de los ministerios con la infancia. Los menores se cansan antes con este tipo de actividades online, pierden la atención, la motivación y no funciona igual. Por supuesto, desde una perspectiva de mejora y de querer afrontar ese desafío, esto nos obliga a dar pasos adelante tanto en la creatividad como en la originalidad, sin desatender nunca las verdaderas necesidades de los más pequeños. Al priorizar estas últimas, no es de extrañar que se debata acerca de la necesidad de nuevos modelos menos escolares para los ministerios infantiles. Y por último, quisiera también destacar la atención más personalizada. Los factores anteriores también han señalado a menudo la necesidad de establecer un contacto y seguimiento más personalizados con cada niño y con cada niña y con cada familia, para no perder la relación. Fruto de esto, las conversaciones individuales o en pequeños grupos han podido a menudo ser más profundas y relacionadas con el entorno familiar y escolar de los menores. Todo ello también nos invita a la revisión de las prioridades y estrategia de los ministerios infantiles. Bien, por último, quisiera compartiros algunas preguntas que desde el grupo de trabajo con la infancia de la Alianza nos han ido surgiendo con todas estas situaciones y que nos están moviendo una línea de acción que luego os compartiré también al acabar. ¿Va a servir esta pandemia para avanzar en nuestro servicio con los niños? Otra pregunta que nos ha generado. ¿Qué hacemos con estos desafíos planteados? ¿Nos limitaremos a regresar a lo que había antes de la pandemia, corriendo lo antes posible, recuperar lo que hacíamos antes? ¿Miramos hoy al futuro del ministerio con la infancia con esperanza o con añoranza? Son solamente algunas de las preguntas que se han generado, ¿verdad? En todos estos debates y en este tiempo. Y fruto de eso y todo el análisis que os decía al principio de contacto con múltiples personas involucradas en el ministerio infantil y esos sentimientos de frustración, de desorientación, de desánimo, nos llevó a afrontar esta propuesta que también os queremos presentar aquí. Quizás algunos ya conocéis e incluso formáis parte ya del proceso de formación, que es la propuesta de realizar una conferencia estatal online para el próximo noviembre, el MIN 21, que pronto vamos a presentar y ya podamos de alguna manera invitar a la participación, ¿verdad? Esta iniciativa lo que busca es esto, hacernos estas preguntas y ver el escenario post-pandemia no desde un punto de vista de nostalgia,
de lo que antes teníamos y que ahora no hemos podido hacer, sino viendo la perspectiva de la esperanza y, como también antes nos comentaba Lidia, qué de nuevo trae el Señor con estas situaciones que nos han mostrado no solamente aspectos oscuros, sino también positivos, ¿sí? Muy bien, por último, pues he elaborado una lista de materiales también que podréis recibir. Algunos son informes tanto de UNICEF como del Observatorio de la Infancia en España acerca de cómo ha impactado la situación de la pandemia a los niños, especialmente en España. También os he añadido algunos materiales, básicamente de Latinoamérica, que este tema se está trabajando mucho y muy bien, especialmente de algunas federaciones y redes con las que colaboramos desde el GTI, y son materiales específicos y estudios específicos respecto al impacto sobre los niños y qué respuestas podemos dar desde los ámbitos ministeriales. Quiero destacar una encuesta en la cual se ha preguntado a miles de niños a lo largo de toda Latinoamérica cómo han vivido ellos la pandemia, cómo se han sentido, qué es lo que les ha dado miedo, qué es lo que les ha dado seguridad, dónde han encontrado refugio. Y bueno, en esos materiales podéis encontrar pues, referentes, ideas muy valiosas y bueno, en cuanto al MIN 21 nos encantaría también contar con vuestra participación para poder seguir avanzando. Ahí tenéis el correo también del grupo de trabajo para la infancia y quedamos también a vuestra disposición o cualquier pregunta que podáis tener al respecto. Pues muchas gracias, Javi. Ahí en el chat nos han dejado los enlaces de estos recursos que comentabas. Hay 3 preguntas y podemos contestarlas, a ver, las 3 rápidamente. En primer lugar, preguntan ¿por qué los niños se cansan antes en el ministerio online? Bueno, es un tema, yo creo que tiene varias bases, ¿no? Lidia os podía hablar del aspecto más psicológico, ¿no? Pero es algo muy evidente, igual que a los adultos, no tiene evidentemente la misma motivación, mismo enganche para la atención de un niño el estar pendiente de una pantalla en la cual él tiene un nivel de interactuación muy bajo, ¿vale? No tiene el mismo atractivo, evidentemente, y a no ser que haya una propuesta participativa, dinámica, atractiva, evidentemente los niños se aburren. Y esa es la clave, la falta de motivación que puede depender no solamente de la atención del niño, sino también de cuál es la propuesta. Y evidentemente yo pienso que la clave aquí también está en pensar cuáles están siendo nuestras propuestas desde los ministerios infantiles, no solamente online, sino también presenciales, si son propuestas que aburren a los niños, que pierden la atención de los niños, por mucho que sea cada vez más difícil, ¿no? Captar su atención, evidentemente tenemos que revisar qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que estamos transmitiendo a los niños, porque si perdemos su atención, evidentemente poca cosa podemos transmitirles y mucho menos recibir de ellos. Muy bien. Otra pregunta es si puedes poner un ejemplo de un método menos escolarizado para la educación en la Iglesia. Sí, bueno, métodos no. Métodos son herramientas y a ese nivel los que me conocen ya saben que no soy amigo de los métodos ni de los libritos fantásticos, que los hay muy buenos, por supuesto, pero todos ellos necesitan una labor de adaptación. Más que métodos, me permitiría animar a explorar aspectos que normalmente no se incluyen en los modelos tradicionales escolares, ¿no? Tenemos que pensar que el modelo escolar dominical está basado en unos modelos seculares, ¿no? Que vienen del siglo XVIII prácticamente, y que eso evidentemente hay que revisarlo, porque la sociedad secular lo ha revisado, cuanto más el pueblo de Dios debemos revisar esos modelos, ¿no? Y actualizarlos. Entonces, ¿qué puede sustituir? Bueno, evidentemente los procesos de sustitución, y más en un ámbito tan conservador como suele ser la Iglesia, tienen que ser procesos progresivos y dando pasos en la buena dirección. Evidentemente esto no es un cambio de método de día y ya está. Pero sí que es interesante explorar qué es lo que realmente los niños captan, conectan a la hora de recibir y dar. Evidentemente, el modelo escolar es un modelo en el que el niño es pasivo normalmente o solo responde preguntas a veces de ámbito cerrado. Y eso motiva muy poco y ayuda muy poco a lo que sería el desarrollo de la espiritualidad, que es algo muy profundo y está en la esencia de la persona. Hacer personas libres que piensan no se puede hacer a través de modelos de pregunta-respuesta o solamente propuesta que sea escuchada. Por lo tanto, explorar modelos, por ejemplo, del trabajo en el tiempo libre. La educación en el tiempo libre utiliza el juego, la motivación, elementos que siempre apelan a
la atención y la motivación del niño, y a partir de ahí se construye. Los niños hablan otro lenguaje que no el escolar, hablan el lenguaje del juego, sobre todo. Hablan otros tipos de lenguaje que tenemos que explorar los evangélicos porque, bueno, pues llevamos muchas décadas y generaciones insistiendo en un modelo que pues quizás necesite una actualización. Yo recomendaría sobre todo explorar todo lo que es el ámbito de la educación en el tiempo libre, y eso nos propone y nos abre a ventanas tremendas de trabajo. Sí que también destacaría, dicho, la participación de los niños, modelos basados más en la educación en el tiempo libre, ¿verdad? Eso es muy importante. Y una característica final, un tercer punto, es el hecho de la participación. Los niños quieren ser escuchados y nosotros deberíamos plantear nuestro ministerio con la infancia de perspectiva de que escuchemos más de lo que hablamos. Esa es la única manera de establecer un vínculo significativo con ellos y que se establezca esa relación educativa de una forma profunda, real y que vaya más allá de la superficialidad de una cultura religiosa o unas historias bíblicas solamente. Pues muchas gracias, Javi. Vamos a dejarlo aquí por amor al tiempo y vamos a dar paso a Damaris Fuente. Ella es licenciada en Biología y trabaja como docente dando clases de biología tanto en secundaria como en bachillerato en el Colegio El Porvenir de Madrid. Así que, bueno, ya le hemos pedido que nos hable sobre el desafío a la educación académica en España. Así que adelante, Damaris. Pues muchas gracias. Es un desafío hablar sobre el desafío a la educación. Vamos a intentarlo en este breve espacio de tiempo. Cuando me planteé esta pregunta, la pregunta de cómo ha afectado el COVID a los niños y a las niñas en la calidad de la enseñanza y en su aprendizaje, pues me vinieron los recuerdos del antes y el después, un poco como lo que decía Lidia de elaborar los 5 pasos del duelo. Entonces voy a empezar haciendo como una foto instantánea de dónde estábamos justo en diciembre del 2019. Lo voy a intentar hacer rápidamente. La realidad es que nos centrábamos mucho en las carencias que teníamos a nivel educativo, mucho más que en las fortalezas. Y entonces estábamos pues valorando las desigualdades que había y sobre las que se había hablado largo y tendido. Estábamos valorando cómo evitar el abandono escolar, que aunque ha ido descendiendo curiosamente durante este tiempo de pandemia, luego a lo mejor podemos pensar en cuál ha sido la razón, seguía siendo más alto que en los países de la OCDE y más en los chicos que en las chicas. De hecho, en las chicas se acerca al valor de la OCDE. Pensábamos en las desigualdades en cuanto al nivel de adquisición de competencias que varía entre los niños con menos recursos y aquellos que vienen de familias con más recursos y con estudios universitarios. Estábamos pensando que esta desigualdad socioeconómica estaba muy relacionada también con el rendimiento escolar de los niños y esto se ponía de manifiesto en diversos estudios e iniciativas, como por ejemplo el programa PISA, que seguramente conocéis, de la OCDE, que es uno de los que más lo ha puesto de relieve. Pensábamos también en la brecha digital, de la que se ha hablado mucho a posteriori y que pone de manifiesto una vez más la desigualdad de acceso a las nuevas tecnologías, pero no solo la desigualdad de acceso, sino la desigualdad también a la hora de utilizarlo y sacarle partido. Porque, por ejemplo, pues muchos de nuestros mayores sí que tendrían acceso a Internet, pero no sabrían cómo utilizarlo. Pues igualmente pasa en algunos hogares con los niños. Había una gran diferencia entre unos países y otros, incluso dentro del mismo país, como es España, entre unas localidades y otras. Ahora, pues, según se calcula, no estamos mal del todo. Se calcula que aproximadamente el 95,3% de los hogares de España tiene acceso a Internet. Y esos son 4,1 puntos más que en el 2019. Más o menos 15,5 millones de hogares con al menos un miembro de 16 a 74 años tiene acceso a Internet, según el Instituto Nacional de Estadística. En fin, esta es una especie de instantánea del antes, de diciembre del 2019. Allí se empezaba a discutir un cambio en la legislación y todos decíamos otro más, ya estamos, a ver si esta vez es consensuado, a ver si dura, a ver si no está politizado. En esas estábamos y entonces llegó el COVID. El COVID como un tsunami. La primera ola nos pilló por sorpresa a todos, se cerraron los colegios, se cerraron los centros educativos, los alumnos de todas las edades tuvieron que quedarse en casa y al principio, en esos primeros días, pues nos pareció a todos una prolongación de las vacaciones de Semana Santa.
Los niños, en su lenguaje coloquial, decían, oye, pues ni tan mal, tenemos unos días más de vacaciones. Hasta incluso agradecieron que se les alargaran. Y la verdad es que nos vino muy bien ser incapaces de predecir el futuro, porque si en ese momento hubiéramos sabido que después de esa primera ola vendría la segunda, la tercera y hasta una cuarta, pues no sé cómo habríamos reaccionado, la verdad. A los pocos días ya se empezó a ver que aquello iba a ser más que unos días extra de vacaciones, sobre todo porque en las vacaciones puedes salir de casa y allí no se podía salir a ninguna hora. Y empezamos a pensar como profesores en cómo continuar con la educación de los niños y de las niñas en una situación de confinamiento domiciliario, con la prohibición expresa de salir de casa, incluso a aquellos niños con problemas de hiperactividad, con otro tipo de problemas. Lo primero que intentábamos comunicarles cuando teníamos la oportunidad era la idea de que no estábamos presos, de que más bien estábamos escondidos. Intentábamos hacérselo ver así a los más pequeños, la estrategia del camuflaje, intentar que no nos vean para pasar desapercibidos hasta que tengamos recursos para defendernos del virus. Necesitábamos tiempo para saber cómo tratar a los enfermos, para buscar soluciones, para investigar, y así es como se lo comunicábamos a ellos. Los niños y las niñas empezaron a sentirse responsables del cuidado de los mayores, y esto fue un cambio importante. Tal vez algunos por primera vez. Hasta los más pequeños incluso lo llegaron a entender a su manera. Aprendieron a guardar las medidas de protección para proteger a sus abuelos. Incluso llegaron a entender que no podían ir a verles, porque tenían que cuidar de sus abuelos, esos que antes les habían cuidado a ellos. Desde los coles buscábamos la forma, pues, de poder acercarnos a los niños y echamos mano de lo que teníamos a mano, de la tecnología. Los profesores entramos en una espiral frenética de preparación. En principio se pensaba que no tendríamos que prorrogar las medidas después del 26 de marzo del 2020. Bueno, ahora mirando hacia atrás, pues imaginaos. Pronto se vio que terminaríamos el curso en casa. Enseñanza online, contacto y conversaciones con los alumnos online. Esta solución fue tremendamente útil, pero puso de manifiesto una vez más lo que ya sabíamos que existía, la desigualdad de oportunidades. Ni siquiera todos los centros educativos ni todo el profesorado estaba preparado para afrontar un modelo de enseñanza a distancia. Afortunadamente, bueno, si es que esta palabra se puede utilizar en un contexto así, pero bueno, me lo vais a permitir, pensábamos que se trataba solo de un trimestre. Las distintas comunidades autónomas respondieron de maneras distintas. Algunos centros educativos y algunos profesores no estaban preparados y la realidad es que en muchas asignaturas no se llegó a impartir clase. Los centros que no estaban preparados digitalmente no pudieron hacerlo en tan poco tiempo y pues algunos niños se quedaron sin clase en algunas materias. Bueno, como sabéis, el 14 de marzo del 2020, mediante Real Decreto, se declara el estado de alarma y las directrices contenidas en el Marco General de Actuación que las administraciones educativas competentes acordaron en la Conferencia Sectorial de Educación, necesarias para el desarrollo del tercer trimestre del curso escolar 2019-2020. Son las indicaciones que se nos dieron. Y para iniciar el curso 2020-2021. Y esas indicaciones eran las siguientes. A. Cuidar a las personas. Prioridad fundamental. Nos olvidábamos de los contenidos, se trataba de cuidar al alumno, de cuidar a sus familias. B. Mantener la duración del curso escolar. Había gente que decía, bueno, pues vamos a prorrogar el curso porque así recuperamos las clases que no han podido ser dadas. No, desde las administraciones educativas se dijo que no, que se iba a mantener la duración del curso escolar. C. Adaptar la actividad lectiva a las circunstancias. Eso implicaba enseñanza online, tratar de identificar a aquellos alumnos que se quedaban descolgados para intentar ayudarles, tratar de identificar la situación en la que estaban en casa. Pero todo esto dependía exclusivamente de los profesores en último término, porque nadie tenía otra capacidad de seguimiento. D. Flexibilizar el currículo y las programaciones didácticas. No se impartirían conocimientos nuevos. Se emplearía el tercer trimestre para revisar contenidos de los trimestres anteriores, de los que fueron presenciales. Y se adaptaría la evaluación, la promoción y la titulación. Dada la situación que estábamos viviendo, evaluaríamos a los niños en función de los resultados que habían obtenido antes del confinamiento y
y no se repetiría curso salvo de manera muy excepcional. En términos prácticos, esto implicaba pues un aprobado general y los niños pues así lo entendieron también. F, trabajar de manera coordinada, preparando planes de recuperación de contenidos que no se habían podido impartir. Y por último, la última indicación era preparar el próximo curso 2020-2021 en una situación de total incertidumbre, sin saber muy bien qué iba a pasar en septiembre, cómo íbamos a empezar el curso, qué medidas íbamos a tener que tomar. Bueno, como seguramente ya sabéis, durante este curso se ha establecido mediante decreto ley que la repetición sigue siendo en casos muy excepcionales, en la nueva ley lo indica así, en los que se considere que de manera global no se han alcanzado los objetivos mínimos del curso o la etapa. Ya no está ligada al número de suspensos. Esto es una continuación pues, de la medida excepcional que se tomó en su momento, ¿vale? Bueno, como he dicho antes, durante esta etapa de confinamiento estricto, los niños de todas las edades estuvieron sin salir de casa, con lo que esto supuso depresión añadida para algunas familias. Hubo familias enteras que enfermaron y los niños eran los únicos sin síntomas, cuidando de todos los demás. Se quedaron sin ningún tipo de socialización fuera de su núcleo familiar inmediato y de los momentos que tenían online con sus profesores y a veces con sus compañeros, pero no siempre con sus compañeros, a veces solo con sus profesores. Los niños de primaria se calcula que aproximadamente en Madrid un 60% pudo conectarse online con sus profes y sus compañeros o solo con sus profes, a través de Google Meet y otras plataformas. Pero eso nos deja un 40% que no pudieron conectarse. Y eso en Madrid, que bueno, pues es una gran ciudad y supuestamente las cosas serían más fáciles. En secundaria la conexión fue mayor, alcanzó a un 90%, pero aún así nos deja 1 de cada 10 alumnos aislado. Las ayudas fueron claramente insuficientes, básicamente es que no había recursos, ni humanos ni materiales. Y la situación pues nos superó a todos. El profesorado, aunque a veces no se entienda así, pero está compuesto principalmente por profesionales vocacionales, así que en su mayoría hicimos lo imposible por mantenernos conectados con los alumnos y desde los centros educativos pues hicimos también lo imposible por solventar las carencias. Carencias como, por ejemplo, falta de conexión wifi. La conexión wifi hay que pagarla. No solo es que te llegue, es que tienes que pagar la factura. Falta de dispositivos. Había niños que no tenían ordenador, iPad, no tenían acceso a esos dispositivos. Problemas de salud, como he dicho antes, las familias que enfermaban. Problemas de carácter económico. Había familias enteras dependiendo de los ERTEs. Voy a poner algunos ejemplos de iniciativas que se tomaron, por ejemplo, en el Colegio El Porvenir, que es donde yo trabajo, pero que me consta que también en otros colegios pues, se tomaron este tipo de iniciativas y que ponen de manifiesto pues, que también de alguna forma se activó la solidaridad y la preocupación de los unos por los otros, que esto es algo pues, que nos podemos llevar de esta etapa. Se abrió una hucha para aportaciones voluntarias destinadas a completar salarios de compañeros en ERTE. Los profesores y las profesoras de la etapa de infantil entraron en ERTE también, porque sus contratos fueron suspendidos por la consejería el 10 de marzo. A pesar de eso, algunas escuelas infantiles se pusieron a elaborar proyectos de teletrabajo, intentando ofrecer un servicio de apoyo a las familias con niños pequeños. Se abrió otra hucha para familias en situaciones de necesidad económica, reparto de menús a familias que pasaron a tener una situación de precariedad. Un fondo para solventar problemas de conexión de alumnos, proporcionándoles ordenadores, tablets para trabajar desde casa y en algunos casos ayudas para mantener la conexión, ayudas económicas. Se creó un comité COVID para trabajar en la vuelta al cole en septiembre. Y así, de esta forma, terminamos el curso pasado, sin presencialidad, sin graduaciones, pero intentando estar cerca de los niños y de sus familias. El curso 2020-2021 ha sido semipresencial. Hemos vivido las olas de COVID con la incertidumbre de saber si las medidas que estábamos tomando funcionarían o no. Y la verdad es que han funcionado bastante bien. Ha habido contagios, pero no dentro de los colegios.
Los alumnos han asistido a clase 2 o 3 días por semana, por turnos, en la mayoría de los colegios. De esta manera se conseguía bajar la ratio por clase y mantener la distancia de seguridad. Las contrataciones de personal docente que se prometieron no llegaron nunca. En primaria unas pocas, pero desde luego a secundaria no nos ha llegado prácticamente nada. Bueno, concretamente a nuestro cole, en secundaria nos llegó un bote de medio litro de gel hidroalcohólico y una caja de mascarillas. Esa fue toda la ayuda que se recibió. Pero los alumnos han tenido un comportamiento ejemplar, salvo algún caso muy excepcional. Hemos estado trabajando con las ventanas y las puertas abiertas durante todo el invierno, con mascarilla, incluso en los días más fríos del invierno. Los niños han mantenido en todo momento las recomendaciones, se han hecho responsables de sus padres y de sus abuelos de no transmitir la enfermedad. La verdad es que han sido todo un ejemplo de adaptabilidad a la adversidad. Ha habido momentos en los que las clases parecían las de un campo de refugiados. Estábamos todos con abrigos, envueltos en mantas, por el frío, con las ventanas abiertas, incluso con el temporal Filomena también. Las ayudas, como decía, para contratar nuevos profesores o para hacer instalaciones de equipos de aire que permitieran una ventilación forzada de las clases y así poder cerrar las ventanas, bueno, todo ese tipo de ayudas de instalaciones que son carísimas, pues eso no llegó. De hecho, pues, por ejemplo, nuestro cole, como muchos otros, ahora mismo es deudor de un préstamo ICO que hubo que pedir. Y lo que decía, que me parecía muy relevante, es cómo las familias y los alumnos se han solidarizado con toda esta situación y organizan a día de hoy eventos especiales, algunos fines de semana, porque consideran que tienen que sacar adelante a su cole también, para ayudar a pagar incluso el préstamo. Los colegios públicos, que dependen de fondos públicos, han tenido que adecuarse a los recursos, en algunos casos no han podido atender a las necesidades de sus alumnos adecuadamente y en otros casos pues ha sido a costa pues, eso, del profesorado. Bueno, y así de ola en ola pues hemos llegado a la playa al final de un curso excepcional, a las puertas de una nueva ley de educación, que no voy a comentar aquí porque no es el objeto, y para quedarnos con algunas pinceladas de cómo lo han vivido los niños, les he preguntado a ellos. He hecho una encuesta en el cole y voy a compartir con vosotros sus respuestas. En relación con sus estudios, salvo algunas excepciones, los niños reconocen que su rendimiento ha bajado mucho. Las causas son variadas. Dicen que se despistan con más facilidad atendiendo desde casa, que a veces la conexión no es buena, que les ha faltado motivación, que en las clases cuando han venido hemos pasado mucho frío, no estaban nada cómodos. Algunos han vivido muy de cerca el COVID, sus padres se han enfermado, tuvieron que cuidarles. En general, los profesores notamos también que les cuesta mantener un ritmo de estudio. Las notas académicas subieron mucho, curiosamente, y el abandono escolar descendió. Pero esto no es un reflejo de un mejor desempeño, sino que es debido a la orden ministerial de no suspender a nadie, salvo en casos muy concretos. Hay alumnos que pasaron de curso completamente descolgados y les ha sido muy difícil coger el ritmo y en algunos casos no ha sido posible. Bueno, preguntándoles por su experiencia en clase durante todo este tiempo, pues decían que al hacer los grupos reducidos, muchos dicen que les ha venido bien para atender mejor, pero que echan mucho de menos al resto de sus compañeros, que llevan sin verlos más de un año ya, porque como no se ha podido socializar tampoco fuera del aula. En cuanto al ámbito familiar, es increíble sus respuestas, porque la gran mayoría de los niños dicen que se han unido más a su familia, salvo en los casos en los que las familias pues, a lo mejor tenían algún problema ya anterior a la pandemia. Que al principio les parecía muy raro estar todo el día juntos y no sabían qué era lo que iba a pasar, pero que a medida que pasaban los días y han podido hablar y hacer cosas juntos en casa, incluso me decían algunos niños, incluso, profe, hemos hablado hasta de nuestros sentimientos con nuestros padres. Y eso dicen que les ha unido más a sus padres y a sus hermanos. Y me decían algunos niños, nos hemos peleado más con ellos, pero nos hemos unido más a ellos. ¿Qué es lo que más les ha costado? A esta pregunta, pues decían que lo que más les había costado era no ver a sus abuelos y a sus tíos y primos, a la familia extendida, no poder abrazarles, por supuesto no ver a sus amigos y también el atender desde casa.
A la pregunta de si hay algo que necesitarías para mejorar tu rendimiento escolar, pues la gran mayoría ha contestado que volver a la antigua normalidad. Estudiar presencialmente como antes y aprender a concentrarse mejor. Ver a las personas que quieren. Y muchos dicen que necesitan estudiar más, pero que de alguna forma la pandemia pues se ha llevado un poco las ganas de coger el ritmo. En definitiva, pues bueno, todos estamos muy esperanzados con la eficacia de la vacunación, los niños, nosotros también, y expectantes ante lo que pueda traer el nuevo curso, aunque con aforo reducido, este año sí que hemos podido hacer graduaciones al aire libre y con el buen tiempo, pues actividades festivas, ya estamos a las puertas del verano y somos conscientes de que los alumnos en su mayoría necesitan un buen empujón para alcanzar el nivel de conocimientos que podrían haber alcanzado si las circunstancias hubieran sido otras. Y estamos pensando en cómo hacer para ayudar a que esta generación de estudiantes, que a día de hoy, en su mayoría, pensamos que son personas increíbles, lleguen a desarrollar su máximo potencial en todos los aspectos. Pues muchas gracias también a Damaris por su aportación. Realmente es difícil condensar tanta información en poco tiempo, ¿no? Y la verdad es que el tiempo también se nos escapa. Vamos a pasar directamente. ¿Hay alguna petición de compartir, por ejemplo, la encuesta para que otros colegios también puedan aportar y servir de este trabajo que se ha hecho? Y así más, vamos a pasar a la última participación. En este caso está a cargo de Francisca Capa. Ella es licenciada en Medicina con más de 40 años de ejercicio profesional y también es presidenta de Alianza Solidaria desde hace 30 años, que es la entidad vinculada a la Alianza Evangélica, y ella nos va a hablar de cómo la educación también se ha visto desafiada en Latinoamérica, especialmente, que es donde la Alianza Solidaria tiene sus proyectos educativos. Así que sin más, damos paso a Paqui. Buenas tardes a todos. Y bueno, agradecer a los ponentes anteriores por todo lo que han dicho, porque en realidad han reflejado muy bien cuál ha sido la realidad con la infancia aquí, y los niños no son diferentes en Latinoamérica, aunque sus circunstancias sí, que es lo que vamos a analizar. Cuando el año pasado empezó todo y siendo conscientes de que más pronto que tarde la pandemia llegaría también a Latinoamérica, empezamos a temer el impacto que tendría allí. Nosotros tenemos proyectos educativos o relacionados con la educación como Alianza Solidaria en 4 países: Perú, Colombia, Honduras y Haití. ¿Qué impacto social ha tenido la pandemia en ellos? El primer dato que vamos a considerar fue el confinamiento, así que pondremos la diapositiva número 1. Como veis, la duración del confinamiento fue desigual y mucho más extenso en aquellos países. En Perú 7 meses, en Colombia entre 5 o 7 meses o en Honduras 4 o 8 meses, dependiendo un poco de zonas. En Haití, aunque fue 2 meses, la verdad es que allí la situación es incontrolable, por lo que la trataremos de forma separada al final de la exposición. Pero como veis, la duración fue mucho más extensa que la que hemos tenido en España. Y cuando digo 7 meses o 5 meses u 8 meses, han sido meses sin poder salir de casa, donde los niños han estado encerrados en sus hogares. Este confinamiento ha sido muy prolongado, la movilidad, la restricción a la movilidad ha sido muy estricta, penalizada, incluso con el ejército en la calle para hacer cumplir los toques de queda. Y si bien ha sido muy duro para toda la población, especialmente lo ha sido para la población vulnerable. Y cuando hablamos de población vulnerable, quiero decir familias que no tienen capacidad de ahorro, que hoy comen lo que ganaron ayer, que viven de una economía de supervivencia, y dado que el sistema de cobertura social en estos países es solo para asalariados y ellos dependen de economía informal, no tienen acceso a ningún tipo de ayuda. Y cuando el Estado ha puesto a disposición a veces ayudas, la verdad es que como el acceso a ellas tenía que hacerse de forma telemática, como luego veremos, es
que es imposible porque no tienen acceso a ello. Así que la primera y más grave consecuencia que la pandemia tuvo en esta población fue la emergencia alimentaria, porque al estar inmovilizados no podían salir a buscar el sustento y tantos meses inmovilizados dio situaciones dramáticas de falta de alimento, literal. Y en todos nuestros proyectos tuvimos que reconvertirlos de tal manera que pudiéramos ayudar a paliar la necesidad que las familias tenían en cuanto a necesidad alimentaria mientras duraba esta situación. Hay que tener en cuenta que la mayoría de los países no venían ya de una situación bastante delicada. El segundo parámetro que vamos a considerar, por tanto, es el nivel de pobreza en el que estaban estos países y cómo les ha influido la pandemia. Ahí tenéis las cifras, pero quiero hacer un recordatorio primero. Las Naciones Unidas, en los llamados Objetivos del Milenio, se habían propuesto que en 2015 la pobreza estuviera erradicada en el mundo. Pero llegó el 2015 y, evidentemente el objetivo no se cumplió, pero sí fue un incentivo para que muchos países incorporaran políticas dirigidas a disminuir la pobreza. Nosotros llevamos ya trabajando en Latinoamérica más de 25 años y hemos objetivado esto a lo largo de los años. Hemos visto como poco a poco la situación iba mejorando, pero en los países, en todos los países, en un solo año, la pobreza ha aumentado, se calcula que entre un 10 y un 11%, algunos estudios dicen que más, y aquí tenemos las cifras de dónde partían, por ejemplo, en 2019 y dónde están ahora en 2020. El incremento ha sido tremendo de la pobreza en estos países. Para que tengamos un parámetro de comparación, diremos que en España también ha aumentado la pobreza y ha sido significativo y hemos pasado de un 9% a un 11%, y en lo que se llama pobreza relativa de un 19 a un 20-21%. Es decir, hemos incrementado un 2% nuestros niveles de pobreza. Sin embargo, en estos países han pasado de cifras de un 28 a un 39, de un 35 a un 50, de un 60 a un 70 o de un 60 a un 75%. Como veis, la situación es muy difícil. Esto significa que en un solo año hemos retrocedido de golpe a situaciones de 15 o 20 años atrás. Ahora vamos a abordar lo que todo esto ha significado, porque este es el marco en el cual viven los niños. Así que cómo esto ha afectado a la educación durante este tiempo. Como en España, una de las primeras medidas que se tomaron fue suspender las clases. Pero dado que el curso empieza en febrero y termina en diciembre en estos países, las clases sí empezaron en febrero, se cerraron en marzo y han estado todo el curso cerradas. De la noche a la mañana se pasó de la educación presencial a la educación virtual. Pero ¿estaban estos países preparados para esta medida? ¿Estaban los profesores preparados para dar clases virtuales? ¿Lo estaban los alumnos? Vamos ahora a pasaros un pequeño vídeo que condensa un poco cuál es la situación de la educación en estos países y que hicimos para un evento que tuvo lugar en diciembre, nuestra cena solidaria. Pasamos el vídeo, Carlos, por favor. El COVID ha aumentado aún más la brecha digital en materia de educación al pasar de la noche a la mañana de la educación formal a la educación virtual. Esto es un enorme reto para las familias de escasos recursos. Los efectos que ha tenido sobre los niños han sido terribles. Bajo rendimiento, desmotivación en el aprendizaje en general y, lo más grave, deserción escolar.
Durante este tiempo de pandemia, 4 de cada 10 de nuestros niños apadrinados ha detenido su proceso escolar porque no podía imprimir sus tareas, conectarse a Internet o no tenía un adulto formado en las nuevas tecnologías que lo acompañaran. La necesidad de conseguir alimentos está llevando a padres a sacar a sus hijos de la escuela y vincularlos a trabajos informales de manera directa. Por ejemplo, siendo vendedor ambulante, buscando comida y alimentos en basureros, o también haciendo que estos niños les acompañen en el desempeño de sus trabajos, ya sea de limpieza, venta callejera, etc. Aunque el vídeo estaba hecho pensando en Colombia, fundamentalmente, porque el proyecto que presentábamos era de Colombia, las cifras que da son extensibles también a otros países, porque el problema real de la educación virtual es la accesibilidad. Así que si ponemos la diapositiva número 3, ¿por qué digo esto? Porque entre el 60 y el 90% de las personas que viven, el 63% en las ciudades o el 90% en zonas rurales, no tienen acceso a Internet. Y desde luego, cuando nos centramos en la población vulnerable, no en la población general, estas cifras ascienden al 90% y en algunos sitios al 100%. El problema además es que tampoco tienen dispositivos, es decir, ni siquiera los docentes puede que tengan dispositivos para poder generar sus clases, entre un 60 y un 100%. Y las clases virtuales, cuando las pueden acceder a ellas, a veces en un móvil nada más, luego no tienen una impresora para imprimir las tareas, ni un ordenador donde poder buscar información. Así que el acceso a la educación virtual es francamente difícil. ¿Cómo es la situación este año? Pues en el curso que tenemos ahora, en Perú, por ejemplo, solo en Lima, algunos colegios pueden dar clases en situación semipresencial. La enseñanza sigue siendo virtual y está suspendida en todo el país. En Colombia, el gobierno ha apelado a las instituciones educativas a que paulatinamente regresen a la presencialidad, pero en abril de este año apenas el 1,6% de los estudiantes estaba asistiendo a clases presenciales bajo el modelo de alternancia, es decir, que para la gran mayoría las clases estaban suspendidas o son virtuales, y estas son cifras que da el propio gobierno. En Honduras, solo 54 colegios van a dar clases semipresenciales. El resto tampoco podrá asistir a clase. Y si a la falta de medios para poder recibir educación le sumamos la situación económica de supervivencia en la que viven las familias y la baja capacidad que tienen algunos padres para acompañar a sus hijos en la educación a distancia, la consecuencia está servida. La desmotivación de los niños, que ya también hemos comentado en España, y lo peor de todo, la deserción escolar. Así que este año se ha evidenciado una disminución de las matriculaciones en todos los países que ronda entre el 40 o el 50%. Es decir, la mayoría de los niños no matriculados, de una forma directa o indirecta, van a estar inmersos en el mercado laboral informal, porque es una forma de ayudar a las familias a sobrevivir. Si esta situación, que ya va para 2 cursos, se prolonga más, y este es un motivo de incertidumbre y de preocupación para todos, los niños que abandonen la escuela ahora o que la hayan abandonado y entren a trabajar de manera informal en el mercado laboral ya no volverán al colegio, con lo que estarán condenados a vivir en una situación de pobreza crónica como vivieron sus padres, y el círculo perverso de pobreza en la que nacieron se perpetuará. Dije que íbamos a comentar de forma separada Haití porque esa situación es un poco más complicada. Haití, para quienes no lo sepan, es el país más pobre de Latinoamérica y uno de los 5 más pobres del mundo. La situación política siempre ha sido inestable en este país, pero en estos momentos impera la anarquía. Haití no produce casi nada,
porque a diferencia de la República Dominicana, que ocupa la otra mitad de la isla, es un territorio deforestado, es decir, los árboles que tenía, igual que la República Dominicana, fueron talados y vendidos a una industria extranjera minera a lo largo de los 30 años que duró la dictadura de los Duvalier, dejando el país devastado con apenas con un 1,5% de terreno fértil. La consecuencia directa de este hecho es que Haití no produce sus propios alimentos. Se ve obligado a comprar en el exterior, lo que hace que el precio de la comida sea desorbitado. El 80% del arroz, que es el alimento básico de su dieta, como diríamos aquí el pan, se compra en el exterior. Pero llegó la pandemia. Y con la pandemia se cerraron las fronteras, que han estado cerradas más de un año. Apenas recién ahora van a volver a abrirlas. Como ya hemos señalado en diapositivas anteriores, el 75% de la población vive en situación de pobreza y de ellos el 54% en pobreza extrema. Y esto es porque el desempleo, que históricamente era alto en el país, en 2017 ya estaba por encima del 50%, con la pandemia sobrepasa ahora el 70%. Así, ¿cómo van a comprar alimentos? Pero esta situación que es preocupante se suma a la inestabilidad política, que ha aumentado con revueltas violentas desde hace 2 años. Esto no aparece en los medios de comunicación, pero llevan más de 2 años con revueltas sangrientas y con una inestabilidad no solamente preocupante, sino también con mucha peligrosidad en las calles. Esto, junto a la pandemia, ha influido en los niños de 2 maneras. Por una parte, no han podido recibir educación porque, aunque el confinamiento que se decretó fueron de 2 meses nada más, las escuelas han estado cerradas de forma intermitente desde 2019 debido a las revueltas. Y la segunda manera es que la mayoría de los niños en Haití sufre desnutrición crónica. La escuela es el lugar donde recibían un plato de comida. Al cerrar las escuelas, se quedaron sin la posibilidad de comer regularmente. La escasez generalizada de alimentos en el país, junto a la sequía que sufre desde hace unos años, ha hecho que la mortalidad infantil se haya disparado hasta un 80%. Es decir, de cada 100 niños que nacen, 80 mueren antes de cumplir los 5 años. Son cifras estas que no me estoy inventando, sino del Ministerio de Asuntos Exteriores español, publicadas en marzo de este año. La constatación por nuestra parte de la situación de los niños con los que trabajamos, algunos muriendo literalmente de hambre, nos ha llevado a prolongar el proyecto que ya pusimos en marcha el verano pasado llamado Almuerzo Saludable y del que recibiréis información en breve. Como veis, la situación en Haití es terrible, pero la situación que hemos comentado antes de la educación en Latinoamérica no es muy alentadora. Aún con todos los problemas que tenemos en España y que hemos examinado y que la verdad son motivo de preocupación y de reflexión por nuestra parte, la verdad creo que podemos dar gracias a Dios y considerarnos afortunados por vivir aquí, porque la situación en otros países es muchísimo peor. Bien, cuando pensamos hacer este seminario nos preguntamos si había alguien que estuviera elaborando recursos que pudieran ser útiles en esta situación, así que nos pusimos en contacto con algunos ministerios y uno nos respondió, APEN, que es la Alianza Pro Educación Espiritual del Niño. Nos enviaron los enlaces de lo que estaban haciendo en respuesta a la nueva situación. Os vamos a pasar un pequeño vídeo de presentación del primero de los recursos que hicieron. Sé que luego han elaborado más y las unidades didácticas que han hecho son muy completas. Los datos de contactos están incluidos en el propio vídeo y también los tenéis ahí. Así que pasamos el vídeo. Queremos presentaros un recurso de 7 sesiones para utilizar en tus encuentros virtuales con los niños por Zoom. Este recurso es la línea del tiempo de la Biblia. Los niños aprenderán que las pequeñas historias de la Biblia forman parte de una gran historia. Cada una de estas historias apunta a una persona, Jesús.
Así los niños seguirán aprendiendo de la palabra de Dios y en cada sesión los niños participarán de varios juegos relacionados con la historia bíblica. Y todo eso ayudará a crear un ambiente de confianza y amistad entre los niños de tu ministerio. Bien, estamos ultimando una nueva página web de la que recibiréis información en breve, en la que queremos tener una sección para recursos. Este evento, como otros, irá allí y así como los enlaces de recursos que puedan ser útiles según el tema que hayamos tratado. Así que si conocéis o formáis parte de algún ministerio que haya elaborado materiales que puedan ser útiles con lo que hemos tratado, hacednoslo llegar y consideraremos su inclusión. Como sabéis, este evento se ha grabado y se editará y algunos nos han hecho llegar su deseo de poder verlo porque no podían estar presentes hoy. Sí que se han inscrito, pero al final por problemas de agenda no podían estar, así que os pasaremos el enlace cuando lo colguemos. El próximo evento virtual que organizaremos será en diciembre. Es nuestra cena solidaria, de la cual recibiréis información en su momento. Solamente me queda daros las gracias a todos vosotros por vuestra presencia, gracias a los ponentes porque ellos, la verdad, aceptaron inmediatamente, cosa que me sorprendió cuando nos pusimos en contacto con ellos, aceptaron inmediatamente el desafío de estar presentes en el seminario, gracias a Javi, a Lidia, a Damaris, gracias también a Carlos Fumero, que ha estado en la parte técnica y ha hecho posible este evento. Gracias a todos vosotros por vuestra presencia, espero que hayáis disfrutado. Nos vemos en diciembre, que el Señor os bendiga. Ahora se abrirán los micrófonos por si queréis despediros. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Bueno, adiós. Muchas gracias. Gracias y bendiciones. Gracias a todos. Adiós. Gracias. Continúen diciéndoles y usándolos con nuestras herramientas. Gracias.